Dicen que la realidad siempre supera la ficción. Y es muy triste pensar que a veces en los hogares hay más violencia que en la misma televisión. Allí se insulta, se golpea, se maltrata. Estoy convencido que nada, absolutamente nada justifique la violencia contra la mujer. Por eso es muy bueno que existan leyes como la 1257 para prevenir, atender y sancionar la violencia contra la mujer. Pero lo más importante es que le hagamos sentir a nuestras mujeres que no están solas. Mujer, estamos contigo. La Ley 1257 de 2008 es el resultado de una preocupación nacional respecto a una pandemia social, como es la violencia contra la mujer. Por ello, la Ley 1257 de 2008 es una herramienta desde lo jurídico para evitar que la violencia contra las mujeres siga cobrando incluso la pérdida de vidas de las propias mujeres en una sociedad como la nuestra, de una cultura eminentemente machista. La ley tiene por objeto prevenir, atender, proteger a las mujeres víctimas de violencia, sancionar a los victimarios y buscar que se cree una cultura de no violencia contra las mujeres en el país. El objeto de la ley 1257 del año 2008 es asegurarle y garantizarle a las mujeres que tengan una vida libre de cualquier tipo de violencia. En esa medida, la misma ley define los tipos de violencia, tiene una serie de conceptos y establece unos mecanismos y unas garantías y unos criterios de interpretación. Adicionalmente, establece que son de obligatoria consulta para la interpretación de la ley los convenios, pactos y tratados internacionales que ha suscrito Colombia y que están incorporados a la legislación nacional y forman parte de lo que se ha denominado y puesto de moda el bloque de constitucionalidad. Cuando se habla de violencia, se hace referencia a una acción o a una omisión que origina daño, lesión, muerte, incluso no solamente desde el punto de vista físico-sexual, sino también desde el punto de vista económico. Cuando se habla de daño, no solamente se hace referencia a la lesión, al golpe, al hematoma o a la dilapidación de los bienes de la mujer, sino también incluso a la amenaza. La amenaza incluso queda cobijada por esta norma, porque la amenaza también es una forma de violencia. La violencia psicológica se caracteriza por ser muy constante, entonces todo el tiempo estamos recibiendo, es que usted no puede, es que no, ¿por qué? Es que usted tan fea, es que usted tan gorda, es que, bueno, en fin, todo el tiempo nos están diciendo eso. Se reconoce la violencia económica, que es es típica de las mujeres. Yo creo que es algo muy típico porque nosotras las mujeres muchas veces no nos preocupamos porque la casa esté a nuestro nombre o porque el carro esté al nombre de nosotras, sino que eso más que todo lo han hecho los hombres, y cuando ellas se separan, pues entonces ellas terminan perdiendo mucho allí. Daño patrimonial y daños económicos. La diferencia entre el daño económico y el patrimonial es que el patrimonial son las cosas que le pertenecen a la mujer, documentos, bienes, valores que ya le pertenezcan a la mujer, y que el tercero venga a impedir el goce de esos bienes, esos documentos, de esos valores. Y el económico ya es como un factor externo, que alguien, por ejemplo, la amenace con el factor económico, la soborne con el factor económico,
daño sexual, que es cualquier forma que inhiba o anule su voluntad para que realice un acto sexual o participe en uno. Cada 25 minutos en Colombia es violada una mujer, en su propia casa. ¡Se tiene que dejar porque usted es mi mujer! En su sitio de trabajo. O se deja, o verá lo que puedo hacer. En la calle. Si grita la mato. En el barrio. Si cuenta lo que pasó, voy acabando con toda su familia, ¿oyó? Violación es violación. El silencio solo ayuda y protege al violador. Acude de inmediato a servicios de salud, a grupos de mujeres y denuncia en Fiscalía o Policía Nacional. Dentro de los principios de la ley yo destaco mucho uno que es el principio de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Esto sonó muy extraño en el Congreso, parecía una tautología en términos de que la gente piensa, pues cómo hace que los derechos de las mujeres son derechos humanos, pues eso es obvio, pero realmente no es tan obvio. Precisamente porque se trata de ser derechos humanos, violación a derechos humanos, entonces compromete necesariamente al Estado en su integridad a través de todos sus órganos. Entonces eso crea unas obligaciones expresas, por supuesto, en caso de incumplimiento de las mismas, unas demandas expresas. Significa que puede activar la competencia de los organismos internacionales en cuanto el Estado colombiano no acoja las recomendaciones de esos instrumentos internacionales para la prevención, sanción e investigación de los actos de violencia contra las mujeres. Entonces eso es un gran aliciente también para los operadores judiciales. Eso nos indica a nosotros que debemos tener un compromiso mayor que el que hasta hoy hemos tenido para tener unas investigaciones más precisas, pero igualmente también para activar adecuadamente ese sistema de justicia restaurativa y que ese sistema de justicia restaurativa sea efectivo. Ha de entenderse y repetirse y reiterarse que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que tales derechos forman parte de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. De ahí porque es importante que no exista ningún tipo de violencia sexual contra la libertad, la integridad y la dignidad sexual de las mujeres. La corresponsabilidad es algo para resaltar en cuanto a los principios. Ya no es sencillamente una responsabilidad familiar individual, no es una responsabilidad solo de la Administración de Justicia cuando tiene el deber de investigar y sancionar esos actos y el autor de esos actos de violencia, sino que el Estado en toda su dimensión debe estar comprometido, ¿sí?, con esa prevención, con esa asistencia, con esa sanción a los autores de esos actos de violencia. Ya es una obligación precisamente porque se trata de ser derechos humanos, violación a derechos humanos, entonces compromete necesariamente al Estado en su integridad a través de todos sus órganos. El principio de corresponsabilidad, que me parece absolutamente fundamental, y es que la familia, la sociedad y el Estado, y no sé por qué se excluyeron los medios masivos de comunicación, son responsables de que esta ley sea aplicada de una manera adecuada y que tenga cumplidos sus objetivos y sus propósitos, bien ante las autoridades administrativas, comisarios de familia, o bien ante las autoridades judiciales, fiscalías y juzgados. Y el de integralidad, que es muy interesante, porque busca que haya todo un camino de protección a la mujer, desde la información, diciendo a la mujer cuáles son sus derechos, cuáles son los procedimientos que debe ejercer, cuáles son los mecanismos que tiene para poder reivindicar esos derechos, desde la orientación técnico-jurídica, también psicológica o médica,
La indemnización en caso de que vuelva todo al estado de cosas anterior a que se hubiera cometido la agresión, y la estabilización de la mujer en un nuevo entorno en caso de que sea necesario sacarla de ese entorno hostil y ponerla en uno que, digamos, se encuentre más cómoda y se le protejan más sus derechos. Entonces es todo un camino integral de acciones por parte del Estado y de la sociedad que le van a permitir a la mujer una garantía real de protección. Y por otro lado hay un principio que es muy importante y que es básico en el tema de violencia contra las mujeres, y es el de la atención diferenciada. Esto quiere decir que hay que mirar qué tipo de atención requiere cada mujer en particular de acuerdo a sus condiciones y a sus circunstancias. Porque en la ley se parte de la base de que cuando hablamos de las mujeres no estamos hablando de una persona homogénea, de un grupo humano homogéneo, sino que estamos hablando de un grupo absolutamente heterogéneo en términos etarios, en términos étnicos, en términos de procedencia rural o urbana, en términos culturales. Entonces, el principio de la atención diferenciada hace referencia a esto. Los derechos que la ley consagra para las mujeres víctimas de violencia, el derecho a contar con los servicios de un abogado, buscando un equilibrio procesal entre víctima y victimario en los procesos o sindicado. Dentro de los derechos de las víctimas hay uno muy importante, que es el derecho que tiene la víctima a no ser confrontada con el agresor en ninguna etapa, ni administrativa, ni judicial, ni en un procedimiento médico o psicológico. Este derecho es muy importante y cambia todo un paradigma en términos de atención de violencia, sobre todo de violencia intrafamiliar, que siempre ha sido pensado que se debe resolver a través de la vía de la conciliación. Al consagrar en la ley esta facultad de las mujeres, este derecho de las mujeres, les da la posibilidad de plano decir: no me interesa conciliar, estoy acudiendo a la justicia para que se haga justicia, para que se investigue y en caso de encontrarse la responsabilidad y determinarse quién es el agresor, pues que se aplique una sanción. Es también muy importante tener en cuenta que las mujeres tienen todo el derecho de recibir toda la orientación y la información destinada a saber cuáles son sus derechos, ante qué autoridades puede acudir para hacerlos efectivos, para reclamar la medida de protección. Luego hay que darles información, hay que hacerle pedagogía a las mujeres, entendiéndolo como un derecho. Es importante que las entidades públicas les hagan saber a las mujeres víctimas de violencia que acceden a ellas, de violencia sexual específicamente, que tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, en los casos de aborto, de practicarse un aborto por violación, por ejemplo. Ese es un derecho que está consagrado en la ley en términos de derecho a la información a las mujeres. De cada 5 mujeres en nuestro país son víctimas de abuso y maltrato físico. No tengas miedo, mujer. La ley 1257 te protege. En cuanto hace referencia a las medidas de sensibilización y prevención, que es uno de los grandes pilares de la ley, el legislador ha querido con la norma darle unas tareas específicas al gobierno nacional, al gobierno departamental,
y al gobierno municipal. En atención a que se deben diseñar políticas macro en relación a la pedagogía misma de la ley. Recuerden que lo que se busca es separar, sacar, si se quiere, perdónenme la expresión, de nuestra cultura la idea de que se justifica la violencia contra las mujeres y se mira como algo normal dentro de una comunidad, si se quiere, machista. Incluso la ley es ambiciosa en el sentido de que obliga a que en los COMPES y también en el plan de desarrollo se incluya un capítulo especial para el trato, la prevención, la sensibilización y la sanción de toda forma de violencia contra las mujeres. La ley obliga al Estado a que garantice a través de 3 ministerios principalmente la igualdad entre los hombres y las mujeres. A través del Ministerio de Comunicación para que difunda los derechos que tienen y los mecanismos que tienen para reivindicar esos derechos. A través del Ministerio de Educación para que se sensibilice a la comunidad educativa, profesores, padres de familia y los mismos estudiantes de las diferencias que existen y también de la igualdad de género, los derechos que tienen las mujeres y las formas que tienen para reconocer esos derechos. Desde el Ministerio de Protección Social hay 2 frentes. Por un lado, el frente laboral, que obliga al Ministerio a que empiece a adoptar políticas públicas en pro de la equidad de salarios y también para que no se presenten situaciones de acoso sexual en los entornos laborales contra la mujer, y también a través del sistema de protección del sistema de seguridad social en salud, en cuanto que la mujer tenga cobertura, accesibilidad y calidad en el servicio que se le presta. Dentro de las medidas de sensibilización y prevención, se ordena al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales y municipales formar en la temática de violencia contra las mujeres al personal que atiende a las mujeres. Esto es básico y la ley hace énfasis en personal de justicia, policía y personal médico. Corresponde al gobierno también adelantar medidas para fomentar la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres. Hey, amigo, yo entiendo que en la cancha de fútbol se permite a veces el empujón, la patadita, la zancadilla, pero en la casa no. No, señor, a la mujer no. Tarjeta roja para el que sea violento con su mujer. Además, la ley 1257 está lista para actuar con todo su rigor y enviarlo, así sea, a la cárcel. A la mujer se le respeta, se le quiere y se le ama. A la mujer no se le toca con violencia. Mujer, estamos contigo. En cuanto hace referencia a las medidas de protección, la ley es amplia en que no solamente las medidas que están incursas en ese capítulo especial de la norma pueden ser adoptadas por las autoridades competentes, sino también cualquier otra medida que dentro de la legalidad tenga la eficacia suficiente para evitar o poner fin a la violencia contra las mujeres. Esas medidas van desde el desalojo hasta las sanciones penales propias de un proceso judicial. Medidas cautelares que consistirían en ¿qué? En evitar que el agresor se le acerque, en establecer quién va a disfrutar de la vivienda familiar, en establecer quién se vería obligado a garantizar o a otorgar cuotas alimentarias, en establecer quién quedaría con la custodia de los niños,
que no pueda extraer personas de la casa de la mujer, los niños o las personas que se encuentran en discapacidad o que son dependientes de ella. Estas son las medidas cautelares que se toman desde lo judicial. Y se obliga a que la policía proteja de manera inmediata a la mujer sin ninguna otra prueba que la orden de la autoridad competente de que ella está siendo perjudicada o afectada en sus derechos. Medidas que pueden ser adoptadas por entidades de tipo administrativo y entidades judiciales. Comisario de familia, autoridad administrativa, jueces civiles, autoridades judiciales, fiscales y jueces penales, en el evento de que se adelante un proceso penal. Las medidas de protección, la primera y más importante es sacar al agresor del hogar, cosa que excepcionalmente se logra en este país porque los funcionarios, tanto los administrativos como los judiciales, son sumamente tímidos y sumamente temerosos y sumamente miedosos de tomar esta medida. Por eso es que llegamos muchas veces tarde y no atendemos la protección de las mujeres ni la prevención de las mujeres y las matan o ellas matan. Es decir, llegamos a situaciones extremas. Algo muy curioso anteriormente que sucedía con frecuencia porque no existía esta medida de protección, y era que la sugerencia a esas personas víctimas y a esas mujeres víctimas de violencia era: esa persona es un agresor o es una agresora permanente que le está causando a usted un deterioro emocional, ¿por qué no se va de la casa? Es decir, es un doble sufrimiento, es decir, yo soy víctima de esos actos de violencia, pero encima de todo la responsabilidad no es mía, pero además de eso yo tengo que tener otro sufrimiento, es que yo tengo que buscar dónde vivir, tengo que buscar dónde estar y tengo que tener una erogación económica para poder suplir mis necesidades por fuera de esa familia, por fuera de ese hogar. Algunos ejemplos de esas medidas: el desalojo, la prohibición de acudir a los sitios donde van a estar las víctimas, fijación de cuotas de alimentos de manera provisional, determinación de custodia, visitas, porque recordemos que los hijos son utilizados a veces como el chivo expiatorio o como patentes de corso para subrepticiamente violentar a mujeres o a hombres incluso. Y destacaría de esta ampliación de medidas de protección, una medida de protección que es la posibilidad de ordenar al agresor cuando porta armas que se le limite esa posibilidad. Dentro de la ampliación de medidas de protección se prevén varias medidas que tienen que ver con el cuidado de los bienes de la mujer que ha tenido que abandonar la casa de habitación, con sus documentos de identidad. Y bueno, hay una medida que ya venía desde la ley 294, que es la posibilidad de que el agresor sea sometido a un tratamiento reeducativo o terapéutico. Anteriormente se preveía que esta posibilidad fuera solamente en caso de reincidencia, con la ley ya quedó amplio, es decir, desde la primera vez que haya un hecho de violencia, hay la posibilidad de que el agresor sea sometido a este tipo de tratamientos. Ese es tu problema, me estoy haciendo caer a mí. Aquí había 20 personas y nadie hizo nada. Imagina cuando esté sola en su casa. Antes de esta ley, los conciliadores en equidad y los jueces de paz tenían la posibilidad de conocer asuntos relacionados con violencia intrafamiliar. Esta ley excluyó esa competencia para estas personas, es decir, conocen en este momento de violencia intrafamiliar. Para aplicar medidas de protección, las comisarías de familia